Muy a menudo nos satisfacemos con resultados mínimos en la evangelización, cuando podríamos tener un impacto y un éxito mayor si hubiésemos evaluado las actividades previas y permitido que lo hallado influyera en la dirección y en las estrategias futuras. A veces se gasta mucho dinero en ministerios que dan resultados mínimos. Esto ha llevado a sugerir cambios en el presupuesto o en los procedimientos. Realmente no sabemos los resultados completos de cualquier programa específico porque solo podemos concentrarnos en los resultados tangibles. Y nos vemos hasta donde sembraron las semillas del Evangelio. No obstante, es necesario evaluar de modo que involucre juicios, pero sin criticar. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando la evangelización y la testificación a la luz de la Escritura. Y quien nos acompaña nuevamente es Mildred Mayer. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Estuvimos hace unas semanas atrás compartiendo también estos hermosos temas acerca de la testificación, de la evangelización, en ese momento que viniste acerca del adiestramiento y de la capacitación, ¿cierto?, para servir mejor. ¿Cómo has estado, Mildred? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Esperamos no aburrir a nuestros amigos en la casa y contenta de acompañarte nuevamente aquí en el canal. Y vamos a ver un tema que es muy interesante, que es acerca de la evaluación. Difícil tarea. Tu experiencia sin duda va a ser muy útil como en el área de la salud como enfermera, pero también como empresaria, así que sin duda nos va a ser de mucha utilidad esa experiencia en el desarrollo del tema. Vamos a ver una nota introductoria, vale. Acompáñanos, pongan mucha atención en lo que vamos a ver. Las evaluaciones en la actualidad son parte del diario vivir en las empresas e instituciones de todo tipo. Uno de los sectores que más recibe evaluación es el educacional, principalmente la docencia universitaria, donde el mismo alumnado es el encargado de realizar la valoración de quienes son sus mentores. De la misma manera, al ingresar un joven a la educación primaria, realiza pruebas selectivas para verificar si está capacitado para cursar el determinado grado académico. Así, un joven que no supera un coeficiente intelectual mínimo no será admitido en institución convencional alguna y deberá asistir a una escuela especial. Para realizar ciertos test o estimaciones, cabe tener algunos conocimientos. Por ejemplo, saber la diferencia entre evaluar y medir. Evaluar consiste en comparar una medida frente a otra medida estándar y emitir un juicio basado en tal comparación. Y medir es el proceso de comparar para determinar el grado o la amplitud de alguna característica asociada con un objeto o persona. En el ámbito deportivo es frecuente apreciar la implementación del reconocido test de Cooper, diseñado en 1968 por el Dr. Kenneth H. Cooper para el ejército de los Estados Unidos. Con el tiempo se ha aplicado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. El test se realiza en diferentes grupos de edad y sexo. La prueba se basa en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. Otros importantes ejemplos de evaluaciones o mediciones son el test de naveta, también en el deporte, el análisis industrial en la fase de preproyectos en área empresarial y el análisis FODA, el que puede ser aplicado a todo ámbito de la vida y que busca detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el fin de enfrentar un obstáculo o lograr un objetivo. La verdad que es muy bueno en la nota introductoria porque, y de hecho invitamos para que si puede usted grabar eso y guardarlo como referencia porque... Está muy buena la nota.
porque nosotros estamos incertos. Recordé el test de Cooper. Sí, ¿lo hiciste alguna vez o no? Lo hice, no con muy buen rendimiento, pero lo hice. Llegaste a los 8 minutos, ¿llegaste a los 12? No, yo creo que no fue muy bueno. Más o menos la actividad física. Pero la verdad que en la vida estamos constantemente siendo medidos y evaluados. Exacto. Y todo eso tiene un fin que finalmente es positivo, o sea, en la formulación de proyectos, en el trabajo en sí, en la vida, ¿cierto? Tenemos que hacer o cumplir con ciertas evaluaciones. Exacto. Yo creo que en cierta medida las hacemos. Tenemos una cultura que nos cuesta así, ya la misma palabra de evaluación como que nos tiende a asustar, a poner un poquito más de cuidado, chuta, me van a evaluar, porque mucho miedo, temor a salir mal de la evaluación. Porque la evaluación arrojan resultados y los resultados pueden ser buenos como pueden ser malos. Hay que estar dispuesto a recibir el resultado. Y vamos sin duda a estudiar y analizar desde este prisma acerca de la evaluación y cómo lo aplicamos en el aspecto espiritual. Pero queremos orar, queremos pedir a Dios que nos guíe en este programa, pedir también que tú nos puedas dirigir en la oración y recordar a aquellos amigos de Nuevo Tiempo que puedan estar pasando por alguna problemática, alguna necesidad, pero por sobre todo para que Dios nos ayude a entender lo que la Biblia tiene para nosotros. Invitamos a nuestros amigos entonces a orar desde sus casas. Padre nuestro, estamos agradecidos porque permite que nos juntemos acá y en casa con aquellos amigos para poder repasar estos temas que tú nos has dejado y por sobre todo, Señor, también para pedirte por aquellas personas que te necesitan, que te requieren en este momento, que tú los acompañes, los bendigas, los dirijas a donde quiera que se encuentren. Y también, Señor, que nos acompañes acá con José para poder hacer esta conversación dirigida por ti. Pedimos tu Espíritu Santo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mildred, como tú trabajas en el área de salud, me imagino que los médicos les toquen muchas ocasiones, muchas digo, porque ellos tienen que enviar a las personas, si se encuentran enfermas en alguna o tienen alguna enfermedad, hacer algún examen. Sí, claro. Para diagnosticar correctamente lo que esa persona tiene, ¿no? Y ahí arroja resultados, como tú dices, una evaluación, un examen, un test, lo que sea. En sí, la evaluación o el examen no es malo. Claro. Porque arroja ciertos resultados. A ver, los resultados pueden ser positivos para la persona o pueden ser negativos, pero aún así, aunque salgan resultados que digan que la persona tiene una enfermedad o que tenga un virus, lo que sea, esos resultados me pueden ayudar a corregir, sí, a mejorar, a diagnosticar un tratamiento para esa persona. Pero tú has escuchado, sé que hay algunas personas que dicen, no, yo prefiero ni saber, prefiero no irme a tomar ningún examen y ni ir al médico, o si no me pueden decir que tengo algo y temen tener algo. Eso pasa, a veces nos cuesta, y quizás más de alguien en la casa se ve reflejado en esa frase, nos cuesta enfrentarnos al resultado malo, porque si nos garantizaran que nos va a ir bien, te aseguraría que amaríamos las evaluaciones. Si dijeran que no, hazla y con certeza te vas a sacar arriba de un 6, para que los que tenemos escala del 1 al 7, no del 1 al 10, bueno, uno va con cierta tranquilidad y contenta. Pero como a veces los resultados son malos, tememos. ¿Por qué evaluar? ¿Por qué? Yo creo que es un tema cultural y también... En lo general sí, no solamente en el área de salud, ni en el área de iglesia, pero en lo general, ¿por qué es necesario evaluar? Es necesario evaluar porque de otra manera no se puede mejorar. Yo creo que en gran medida, José, la evaluación primero nos permite diagnosticar dónde estamos, cómo lo estamos haciendo y que por lo tanto nos permite darnos cuenta en qué podemos mejorar. Ahora, eso en todo sentido. Nosotros en nuestro matrimonio, tú eres casado, ¿no es cierto? Tenemos que estar evaluando cómo va el como matrimonio. Papá, como esposo. Tenemos la claridad de que no somos perfectos, no hacemos todo bien, por lo tanto debemos
internalizar esta opción de que a veces podemos mejorar nuestro comportamiento o mejorar nuestros resultados si hacemos una evaluación. Porque no estamos a final de año, ¿no? Estamos a mitad de año, de hecho, en el mes de junio, ¿no? Pero uno regularmente guarda la evaluación para final de año. No sé si te ha pasado a ti, pero la mayoría de la gente uno como que toma un espacio de reflexión a final de año y dice, bueno, espero que el próximo año sea distinto. Evalúa el año, cómo anduvo. Y dice, gracias Dios porque tú me diste todo este año, o cometimos algunos desaciertos y esperamos que... Uno siempre como que guarda en lo general. Sí. Pero no es muy bueno para evaluar cosas específicas o tan a menudo. Pero uno debe hacerse su alto, parece, en esto. Exacto. O a veces ese alto, esa evaluación que hacemos es más superficial o más informal. Decir, no, así más o menos. ¿Eh? Acá en Chile somos muy dados a eso. Más o menos, quizá un poco así. Pero al parecer las buenas evaluaciones traen detrás una buena metodología de evaluación, ahora, una formalidad en la evaluación. En lo personal y no necesariamente en lo espiritual uno podría hacer ciertas evaluaciones, por ejemplo en el área económica. Es más fácil, ¿no? Este año gané tanto, pude ahorrar o cuánto gasté o quedé en deuda. Sería fácil para poder evaluar en términos económicos porque tiene que ver con el frío ahí, ¿no? Sí. El dato. Reviso la cuenta y veo si exactamente... Pero hasta eso nos cuesta, porque no sé... Mejor si no verlo quizás. Llega a final de mes o de año y dice, a ver, voy a revisar cuánto gané, lo hacemos en las empresas y tiene que estar ahí al dedillo. Y cada mes hay un balance y tiene que haber, sí. Y hay una realidad que tenemos que mirarla. Que tiene que reflejar la realidad. No podemos ahí, exacto. Nos gusta a veces, y hay empresas que lo hacen, nos hemos ido enterando, ¿no es cierto?, de diferentes cosas que a veces ocurren en nuestro país, como algunos, para no afrontar la realidad de la evaluación o de un mal resultado, adornan un poquito esa evaluación tratando que quede a favor. Flaco favor, en realidad. Exacto. Ahora, en el plano económico podemos evaluar fácilmente, porque hay datos. Sí. En el plano de salud, yo creo que también. A lo mejor, ¿cuántas veces fue el médico? ¿Me enfermé tanto? ¿Pude ahorrar a lo mejor en esto? O los niveles de este examen están subiendo, van mejorando. Tengo una enfermedad, una diabetes, por ejemplo, pero la he tenido controlada y el próximo año voy a seguir mejor. No sé, podemos evaluar también de alguna manera eso. En lo espiritual, ¿cómo evaluamos lo espiritual? Es más difícil, no sé si tan más difícil. Cuando hablemos un poco de cómo evaluar ese crecimiento espiritual o cómo está la persona espiritualmente, ahí yo me tomo cuidado. Acuérdate que nosotros vemos... Yo no sé si tampoco podemos, ni somos los encargados de evaluar el prójimo, sí, ¿no? Claro, primero no tenemos que como juzgar. Para adentro esta evaluación. Exacto, no tenemos que juzgar y Dios nos conoce. Y en Samuel, ¿no es cierto?, se menciona que Dios mira el corazón, nosotros miramos las personas y lo que está afuera. Parece que estamos poco acostumbrados a evaluarnos en el ámbito espiritual o nuestro trabajo misionero evangelístico en la iglesia. Más bien este tema de la evaluación lo llevamos a tema de empresa, que está súper consolidado y uno espera, ¿no es cierto?, que una buena empresa tenga buenos procesos de evaluación, la planificación estratégica, el FODA que uno lo realiza constantemente. ¿Cuánto de eso es también posible hacerlo en nuestra iglesia? Y nosotros como personas, ¿no es cierto?, en nuestro ámbito espiritual, yo creo que harto, pero lo hacemos poco, porque de repente creo que podemos salir malos en el resultado. Pero aún así podemos evaluar lo espiritual, en términos estadísticos, a lo mejor, no sé, en una iglesia podría hacer ciertas evaluaciones. Por ejemplo, la cantidad de miembros que tenía al iniciar el año y la cantidad de miembros que terminó. Y yo decía en la introducción, eso es lo tangible, ¿no? Es como lo inmediato, como fácil de evaluar allí. Eso, o sea, partimos con 100 miembros en la iglesia y terminamos con 110. Hubo un crecimiento de un 10%, por decir algo. Eso es un crecimiento bien numérico. Exacto, pero a lo mejor, quizás también, pero salieron de la iglesia 5,
Por lo tanto, en el fondo el crecimiento no fue de un 10%. Claro. O salieron 10 de la iglesia y quedamos con los mismos 100 que habíamos Claro. comenzado el año. O tenemos más, pero hay menos trabajo. Exacto. Hay ¿Qué esa planes situación. evangelísticos realizamos? ¿Cuáles son los que dieron resultado para captar esas nuevas 10 personas, por Sí, ejemplo? sí. Y esos elementos quizás, aunque son tanto tangibles o numéricos, de alguna manera también me pueden ayudar a reflexionar, porque debo hacerlo. Sí. Quizás semestralmente, trimestralmente, no sé cómo las iglesias determinarán Claro. el modo de evaluar, pero no solamente la visión de unos pocos. O de los que están protagonizando el trabajo, porque la mirada es muy distinta. O el lente que cada uno usa para evaluar algo, es súper interesante eso. Claro. Tú evalúas una cosa y resulta que tú lo ves de una perspectiva, de una manera, yo lo veo de otra. Quizás el amigo que por primera vez fue a la iglesia lo vio distinto. Entonces, las evaluaciones tienen que servir. Ese es el objetivo, de que el resultado nos permita mejorar y hacer algo con ese resultado. Eso es lo otro. Una cosa es evaluar y después, ¿qué hago con el resultado? Hoy me tocó, hace unas semanas atrás, fui a comer con mi familia a un lugar. No tenemos mucho tiempo para hacerlo siempre familiarmente, pero ocupamos Bueno. ese día. Y el mesero ¿Sí? me pasó una encuesta. Ah, qué bueno. Me dice, por favor, ¿usted podría llenarla? Y la encuesta era una encuesta de satisfacción. Sí. Entonces decía cómo la atendieron, el mozo fue Exacto. atento, le mostró toda la carta, todo lo que usted Se necesitaba. demoraron un tiempo prudente. Exacto, todo lo que uno evaluaría dentro de un restaurante. ¿Y cómo te fue? Pero ¿Volverías era- a ese restaurante? ¿No? Exacto, y decía eso, usted Claro, volvería, claro. quiere dejarnos su correo por si acaso Sí. quiere recibir Alguna promoción, oferta. etcétera. Pero yo pensaba en el mozo o en el mesero que me atendió. Cuando te entrega, entonces yo lo miré y dice, ¿estás seguro que yo quiere que llene esto? ¿Se quedó ahí al lado? ¿Se fue? No, él se fue en ese momento. Pero O sea que nosotros lo realizamos, ¿ah? ¿Ah, sí? en el hospital, y en varios hospitales se realiza. Nosotros como empresa que hacemos cierta prestación nos interesa. Y aplicamos ahí la encuesta como tú mencionaste en el restaurante, y por supuesto uno trata de no estar ahí presente, porque no se trata de que uno esté intimidando. Hay para un que, sesgo ahí, un sí. sesgo. La persona o el paciente o el familiar que lo están atendiendo tiene que sentirse en la libertad de responder lo que sea, pero lo importante es qué hacemos, qué hace el restaurante, en tu caso, qué hace la iglesia, qué hago yo como empresa con esos resultados. A veces están más o menos, implica que tenemos que cambiar algunas cosas. Yo pensaba en eso mientras miraba el rostro del mesero mientras se iba, porque me quedo mirando, trate de que me vaya bien, ¿no? Pero también hay una realidad ahí que quizás uno tiene que ser más consecuente con eso. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos una encuesta de satisfacción en la iglesia? ¿Cómo la atención? No es mala idea. Porque a lo mejor evaluamos en lo tangible, como te decía, en los bautismos, en la cantidad de diezmos, de ofrenda. Pero ¿cómo estamos en la atención a las nuevas personas? ¿Cómo estamos en el trabajo misionero, en el compromiso de evangelización que tenemos cada uno de nosotros? Vamos a seguir hablando de este tema, Mildred, muy interesante. Si tuviéramos que ser evaluados, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos bien? Bueno, si no, podemos mejorar. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás mucho acerca de Jesús, de su palabra y lo que Él tiene para tu vida. ¿Te gusta que te evalúen? La verdad que la mayoría de nosotros no nos gusta. ¿Pero qué será lo que nos respondió la gente en la calle? Vamos a ver. Creo que me gustaría que me evalúen. Y bien, pues. Sí. ¿Por qué? Para saber cómo me estoy desempeñando.
Uno mismo se evalúa. En todos los trabajos se evalúa muy poco el trabajo. Sobre todo trabajándole a la misma gente nuestra aquí se valora poco el trabajo. Ah, sí, pues. Sí, me gustaba que me evaluaran, pero ahora estoy jubilado. Mejorar uno mismo. Sí, veo en qué estoy fallando y en qué estoy bien. Mejorar lo que estoy mal y seguir manteniendo lo que estoy bien. Sí, sí, por supuesto. Sí, correcto, porque despierta el interés de la persona para superarse y superar las críticas que le va a hacer el jefe. Es que siempre te tienen que evaluar, pues si está bien que te evalúen, no encuentro que esté mal. Que es bueno que evalúen el desempeño de cada persona. Eso implica que una persona puede tener conocimiento de las fallas que pueda tener y pueda corregirse. Para saber un parámetro de cómo estás trabajando tú también, pues no es malo. Ya ahora cuando te evalúan para un bono, cosas así, mejor. ¿Cachai? No, pero no lo encuentro mal para nada. Bueno, debo reconocer, Mildred, que a mí a lo mejor no me gustará la evaluación, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no nos asustamos, pero ahí todos respondieron que no, que estaba bien, que no había problema, pero en la práctica... Sí, no sé si... A lo mejor yo fui más sincero que alguno de ellos. No, quiero agradecerle por habernos ayudado. Pasa que si nos preguntan, yo creo que yo también respondería, sí, no, es muy buena la evaluación, siempre es útil. Pero a la hora de que te toca a ti la evaluación, que te evalúen a ti, es un poquito porque más... Tú estás a cargo de una empresa. Si tú evalúas a tu gente, me imagino. Lo hacemos. ¿Y qué pasa si alguien no está cumpliendo con los requerimientos de esa empresa? ¿Qué va a pasar? Hay que tomar decisiones, me imagino. Claro, hay que tomar decisiones. No sé si va a ser muy bueno para esa persona. Pasa que, a ver, acá generalmente uno utiliza la evaluación con dos fines determinados y así uno lo repasa y lo estudia. Uno que es para mejorar, ¿no es cierto?, y hacer un plan de desarrollo con aquellas cosas que salieron en debe en la evaluación. Y otra que es netamente para tomar decisiones, es decir, depende del resultado, esta persona se va o no se va, le fue bien, asciende a un cargo, ¿entiendes? Nosotros personalmente yo soy más amiga de la primera, de que las evaluaciones no tienen que estar ligadas inmediatamente a decisiones. Algo tan fuerte como el despido. Claro, es más punitivo, es más difícil eso, sino que dar la oportunidad, ya, eso es lo importante. Mira, ¿sabes qué? Te salió más o menos la evaluación en tales y tales aspectos. En estos otros, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, en estos otros te salió muy bien, ¿ah? Hay que valorar aquellos aspectos que en la evaluación salieron buenos. Entonces, inmediatamente viene el plan de desarrollo o de mejoramiento de aquellos aspectos que están más débiles. Y de eso se trata, de mejorar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que en la evaluación nos salieron más o menos, ¿no? Pensaba, porque estaba leyendo en 1 Timoteo, y quiero que nos acompañen ustedes en lo que dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, porque aparecen ciertos requisitos. Sí. De me los imagino obispos y de los diáconos. Exacto, me imagino que ellos hicieron una reunión, una comisión para evaluar cómo debieran ser los obispos. Y hay una lista larga de características. Mientras usted busca ahí 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, por ejemplo, una persona que llegó a la iglesia, se bautizó y lleva poco tiempo dentro de la iglesia, y nosotros le damos un cargo que a lo mejor debiéramos dárselo a alguien que tenga alguna experiencia, por ejemplo, como director misionero de la iglesia. Pero esa persona no tiene mucho conocimiento, no conoce tampoco mucho a los hermanos. Quizás si yo hago una evaluación después de la gestión de ese hermano en ese cargo, al cabo de unos 3 meses, quizás a lo mejor me equivoco y puede que le vaya muy bien y que sea un tremendo director misionero, pero puede ser que no le vaya tan bien. Pero es que, José, te interrumpo ahí para decirte cuán importante que antes de evaluar hayamos tenido un proceso de lo que hablamos en las clases, en las lecciones pasadas, de adiestramiento, de capacitación o de definición de los objetivos a cumplir, del trabajo, cada uno cómo tiene que hacerlo, porque muchas veces en la iglesia, ¿no es cierto?, ponemos a alguien en cargo, como decías tú,
pero no se enmarcó, no hubo una inducción, ¿no es cierto?, para decirle, ¿sabes qué? Lo que esperamos que tú realices, yo creo que eso es fundamental, lo que esperamos que tú realices son tales y tales cosas. Y nosotros, terminado este proceso, te vamos a evaluar de esta siguiente forma. ¿Cuál es el problema de mostrarle el instrumento de evaluación después? Es decir, ¿sabes qué? Pues lo importante es que tú digas, la persona se desempeñó o realizó tales cosas, fin. Entonces, creo que aquí, aquellos diáconos, ¿no es cierto?, y obispos de la lectura que tú vas a hacer, habían sido formados, habían sido instruidos, ¿no es cierto?, en cómo tenían que hacerlo. Por lo tanto, después viene la evaluación, decir, ¿sabes qué? Cumpliste, no cumpliste, este aspecto falta mejorar. Y vamos a leer capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 1 hasta el 5 vamos a estar leyendo allí. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere trabajar, servir al Señor en algún cargo, está bien que desee, ¿cierto? Y eso es lo que plantea ahí. Pero, momentito, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si a mí me hubiesen pasado este papelito, yo te diría, esto es lo que tengo, lo que debo cuidarme. En esto es lo que debe ser mi preocupación, ser un buen esposo, ser un buen papá. Tener una sola mujer. Por supuesto, ¿cierto? En términos de la vida, que a lo mejor uno podría decir que en la iglesia podemos separar un poquito las cosas. Una cosa es lo que yo tenga en mi casa y otra cosa es mi liderazgo en una iglesia, ¿no? Pero para el Señor esto no es así. Nuestro primer trabajo misionero en la casa. Exacto, con nuestra familia. Y tiene que haber una congruencia. Claro, una consecuencia entre cómo yo soy en mi hogar y cómo yo puedo servir en la iglesia, ¿cierto? Pero ahí hay una tabla de evaluación que de alguna manera se presenta para ¿cómo fue la gestión de ese obispo? Bueno, la verdad que era un poco dado al vino. Sí. O ¿sabes qué? Era medio orgulloso. Era poco amable. Poco amable con la gente. Era medio tosco. ¿Te pasa que de pronto no se hacen no se hace un patrón de lo que nosotros quisiéramos que fueran los líderes o los que estuvieran en algún cargo, y que cuando, por ejemplo, se escoge alguna persona, se escoge lo que hay, pero no necesariamente lo que cumple el requisito, y por eso que posteriormente no se puede evaluar quizás como debiera, porque, bueno, lo escogimos porque el hermano que estaba dispuesto, no porque era el más indicado. Ahora, yo creo que independiente de cuál sean las dos alternativas, la evaluación tiene que ir igual. No nos acostumbramos mucho en la iglesia, sin embargo, ya sea porque no se cumplían todos los requisitos, pero el amigo o el hermano quiso hacer cierta tarea, eso también hay que evaluarlo y le permitirá a esta misma persona ir desarrollándose mejor. Ahí hay de todo. Pasa que a veces nos falta la disposición. Nos falta la disposición para el trabajo. Yo sé, ¿no es cierto?, que nuestros dirigentes cuánto anhelarían que todos nosotros participáramos de ciertas actividades, nos involucremos en ciertas cosas. Y siempre está la respuesta de que no tengo tiempo, este año está muy difícil. Yo debo ser honesta que muchas veces me nombraron en alguna cosa, en algún cargo, y no pude aceptarlo. Y igual me quedo pensando, ¿sabes?, que el otro año debiera participar y que finalmente gana uno. Yo eso he experimentado. Pero cual sea la realidad, no por eso no vamos a evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Sabes tú que es muy bueno ese versículo que tú leíste y hay otros también, ¿no? Te invito a los amigos en la casa a leer 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios, ¿no es cierto? Corintios está después de Romanos. 1 Corintios 11, 28. Y dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y hay otro texto también que señala algo muy similar. Pruébese a sí mismo.
Es decir, y en el otro versículo dice, examinaos, ¿no es cierto? Examínese cada uno. Eso es una evaluación, es una autoevaluación, que a veces es más difícil. No nos cuesta evaluar al otro. Es más crítico uno, ¿no? Con Facilita con el otro. O sea, que ese chico no lo está haciendo muy bien. Evaluarse a uno mismo, cuánto más difícil. El Señor nos dice también en la Biblia y o a veces son muy críticos sugiere con uno mismo o muy complacientes también. Claro, bueno, y como todo, Dios es un Dios de equilibrio y espera que nosotros nos examinemos, probemos, ¿no es cierto?, de cómo hacemos las cosas, quiénes somos, cómo lo estamos haciendo, pero tampoco aplastarnos con esta crítica. Ahora, y quizás entrar en ese terreno porque quizás en una empresa no pediríamos del jefe que fuera bondadoso, aunque no? la norma humana nos diría que sí debe ser también, ¿no? Sí. Como jefe y sobre todo como cristiano. Pero en la iglesia la evaluación debe ser una evaluación que esté ligada al amor, sí. Ligada al deseo de que no afectar a la persona que está implicada en la evaluación, sino que al contrario, que tengan sentido de mejora, de crecimiento y de ayuda, no de juicio o de condenación. Pasa que ahí con mucha facilidad, como seres humanos, ¿no es cierto?, englobamos en una sola cosa el trabajo o la acción con la persona. Y yo creo que lo difícil y lo que Dios nos pide es que probemos los actos, evaluemos, ¿no es cierto?, y aquí hay una serie de requisitos, pero no que enjuiciemos a la persona, ¿no es cierto?, y hay ahí una crítica personal. Eso tenemos que aprenderlo. Es decir, ¿sabes qué? Este trabajo misionero en la iglesia o cómo desarrollaste el cargo, pudiésemos mejorarlos de tal forma. Pero no por eso nosotros nos tomemos esas palabras y digamos, no, ¿sabes qué? Este dirigente o el hermano me tiene mala. ¿No? Me tiene mala porque me dijo que a mí esto me salió mal, me salió más o menos. Entonces, creo que cuán importante es separar esos dos aspectos de la persona con el trabajo, con la acción. Y quizás también los que estamos en puestos de liderazgo en una iglesia debemos o tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos que tienen otras responsabilidades, ¿no? Porque parece que la parte más fácil es hacer como la crítica, ¿no? El juicio. Pero quizás poco dedicamos tiempo a ayudar a aquel que está con el trabajo en sí. ¿Cierto? Lo vemos como espectadores como fracasa. Como si estuviéramos ajenos a Exacto. Yo lo sabía, fracasó. Pero quizás si hubiese recibido nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra experiencia quizás en algunas áreas, muchos de nosotros hemos aprendido al alero de otros. Sí. Y lo hablamos en el programa anterior, no sé si recuerdas tú, ¿no? Y hemos aprendido mirando, observando, o porque alguien nos ha instruido, nos ha ayudado. Tampoco hemos aprendido todo. Y de hecho no hay persona que diga, oye, yo y que salga sé en cómo blanco, se hace todo. No. Por lo tanto, en la iglesia, y sobre todo en la iglesia que trabajamos por voluntarios. Claro. Quizás el pastor, en caso mío, tenemos una situación contractual con una corporación. Sí. Pero, ¿y los evalúan? Y por supuesto. Por supuesto. Constantemente. Sí, constantemente. Y eso implica autocrítica, que estés dispuesta Pero a escuchar. la hermandad en sí colabora muy voluntariamente. Sí. Entonces uno tiene que tener el tino, el criterio adecuado para... La prudencia. Y el momento indicado, ¿no? Sí. Porque tampoco uno puede hacer una evaluación así... Por ejemplo, hay un evento, está toda la cosa media tensa y uno hace la crítica en ese momento. O con otras personas. La evaluación tiene su momento también. En un espacio, en un momento adecuado. Lo que tú mencionabas, José, es súper relevante entender que cuando a una persona le va más o menos o regular, dos fallan. Falla la persona que trabajó, ¿no es cierto? Y tal como dices tú, también implica una falla de aquella persona que está a cargo, ¿ya? Yo cuando evalúo mal una enfermera, me pregunto, ¿sabes qué? ¿Cuánto de esto se equivocó la persona y cuánto de esto me equivoqué yo? Y muchas veces el error fue mío, de no haberle ayudado, no haberle orientado, no haberle acompañado en el proceso.
y que implicó que le vaya mal. Mira, y qué bueno que tú lo dices, porque había una teoría que me enseñaron en cierta oportunidad que yo creo que una herejía casi es, pero la cuento para reflejar lo que algunos piensan, ¿no? Se llama la teoría del huevo y la piedra. No sé si la conoces. No, no la he escuchado. Bueno, ¿qué pasa si una piedra golpea al huevo? ¿Quién se quiebra? Sí. El huevo. ¿Qué pasa si el huevo golpea la piedra? ¿Quién se quiebra? El huevo. Entonces el jefe decía, le decía a sus empleados, ¿quién es la piedra? Yo. Ustedes son el huevo. Entonces, o sea, si les va mal a ustedes, les va mal a ustedes. Hay ¿sí? arte que tú dicho. ¿Me entiendes? Claro. O sea, y la verdad que si yo como encargado o líder de una iglesia estoy solamente criticando, de alguna manera estamos perdiendo los dos. Sí. Si le va mal a él, nos va a ir mal a todos. Sí. O sea, y si le va bien a él, nos va a ir bien a todos, ¿cierto? Exacto. Ahora, esa experiencia no creo que sea real en todo caso, pero hay alguien que en algún momento me la comentó. Está bueno. Y no creo que se aplique. Ahora, el apóstol Pablo y así como otros escritores bíblicos hacían muchas apreciaciones correctas de aquellos que les acompañaban. Me llamó mucho la atención eso. Por ejemplo, solamente decir un texto antes de ir a la pausa, que está en Filipenses capítulo 4, versículo 14. Okay. Busque usted también en su Biblia, acompáñanos allí. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Hay muchos otros textos similares a esto, donde el apóstol Pablo dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Un texto cortito, pero donde el apóstol Pablo como le toca la espalda y le dice, oye, ¿sabes que lo hiciste muy bien? Tan importante que es eso. Para hacer la lengua media vívida es más fácil que lance palabras duras frente a algo que no se hizo bien. Que de validación y de felicitación. Exacto, y de apoyo. Entonces, cuando uno lee, tengo una cantidad de textos que no lo alcanzamos a decir todo, pero donde el apóstol Pablo dice, oye, ¿sabes qué? Ustedes lo están haciendo bien. La evaluación también tiene que ver con eso. Sí, sí, sin duda. En la evaluación hay que recalcar, la verdad que hay muchísimos mejores resultados cuando uno hace lo que tú dices. Y qué noble aquel jefe que reconoce, ¿no es cierto?, aquellas acciones o actividades que sus trabajadores han hecho bien. Se estudia, ¿no es cierto?, que cuando uno valida de tal forma alguna cosa, hay repetición de esa actitud. Cuando uno le dice, ¿sabes qué bien lo hiciste? Y seguramente aquí cuando Pablo le menciona, hiciste bien en participar conmigo, hizo que aquellas personas lo volvieran a hacer. ¿Entiendes? Permite una repetición de la conducta, no una anulación como es el caso de la crítica. Entonces, qué importante es que nos demos tiempo. Y hay que darse el tiempo para felicitar a las personas que están a nuestro lado. Usted lo está haciendo muy bien, está viendo Canal Nuevo Tiempo. Vamos a ir a una pausa y seguimos con Mildred estudiando este hermoso tema acerca de la evaluación. De regreso en su programa Lecciones de la Biblia, quiero recordarle que puede llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Y podrás recibir ese curso que tanto te hemos hablado, el curso Fe de Jesús. Un curso donde aprenderás estas lecciones que estamos compartiendo con Mildred acerca de la Biblia y conocerás mucho más de lo que Dios tiene para ti. Mildred, estamos estudiando un tema que sin duda es importante, que es acerca de la evaluación. Comenzamos diciendo, hoy no nos gusta mucho porque nos pone un poco nerviosos cuando no evalúan en el colegio, el médico cuando vamos a ver algún examen, en el trabajo. De alguna manera Dios juzgará y eso conlleva una evaluación. Exactamente. El crecimiento espiritual no es tan fácil de evaluar, lo hemos estado conversando. De hecho, hay un texto que está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Busque ese texto porque realmente es maravilloso. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Allí dice lo siguiente, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
¿Qué te dice ese texto, Mildred, respecto al tema que estamos estudiando, por supuesto? Sí, que tenemos que tener cuidado, sin duda, que tenemos que ser prudentes en emitir un juicio o hacer ciertas evaluaciones. Somos muy dados al prejuicio. Si no es un juicio, es un prejuicio. Que, tal como dice acá el texto que tú leíste, que es muy lindo, nosotros miramos una parte. Nosotros miramos cómo se están haciendo las cosas, cómo es la persona, cómo se ha comportado. Sin embargo, Dios tiene otro lente, más fino y por supuesto, perfecto, que implica el conocer, ¿no es cierto?, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por lo tanto, su juicio y su evaluación es perfecta. Y siempre lo he pensado de esta manera. Qué tranquilidad, digamos, que el que nos evalúe finalmente, que es el Señor, exacto, es perfecto y nos mira el corazón. Porque si yo miro o trato de mirar lo que hay, si salgo a la calle y trato de mirar lo que hay, voy a llegar hasta la próxima calle, hasta donde lleguen mis ojos. Sí. No voy a avanzar más allá en la mirada. Pero Dios no mira de esa manera. Dios mira desde arriba y ve todo lo que está pasando. Cuando uno hace un análisis de una persona o hay una evaluación, por ejemplo, de un líder de la iglesia que a lo mejor está faltando, ¿no? O no está cumpliendo bien la responsabilidad, tenía ciertos turnos y no lo ha cumplido. Quizá uno sea de manera inmediata quiera decir, este hermano no sirve para esta función, a lo mejor hay que poner a otro allí. Claro. Y sería lo más fácil. Pero quizás no tengo toda la información. Sí. Quizás ese hermano no es que esté desfalleciendo en su fe ni en su compromiso, pero quizás su esposa se enfermó. Quizás tiene problema con algún hijo, tiene algún problema que escapa a nuestro conocimiento, por lo tanto nuestra evaluación tiene que ser con mucho cuidado. Sí. Sí, eso implica que a quien evaluemos, juzguemos, debemos comunicarnos y conocerlo, conocer no solo el trabajo, como dices tú, que desempeñó, sino que la realidad que está viviendo. Nosotros nos comportamos de cierta manera por nuestra experiencia, también por nuestra realidad que estamos viviendo, que estamos enfermos, que estamos sanos, que tenemos un problema familiar, otros no. Y nuestro trabajo y nuestro desempeño está ligado a esa experiencia y a ese escenario que es muy propio. Por lo tanto, tal como mencionas, hay que investigar un poquito más, conocer, conversar, y tener la mirada del otro. A veces también para evaluar es bueno que no sea una sola persona. Y lo otro, además, que trabajamos con personas. Y así, nosotros somos personas, humanos imperfectos que cometemos errores. No siempre vamos a actuar perfectamente, más bien, siempre vamos a actuar imperfectamente. Exacto. Nos vamos a equivocar, no vamos a hacer las cosas completamente bien. De hecho, es fácil evaluar en términos numéricos, ¿cierto? Y lo mencionamos, es fácil evaluar en términos numéricos, pero la iglesia es más que número. Claro, por supuesto. Y el trabajo misionero no es más que número. Por ahí mencionábamos, ¿no es cierto? Que más que, o sea, autismo, no más, sino que además del resultado, qué importante es evaluar el proceso. Es decir, cómo se dieron las cosas, cuánto esfuerzo uno le puso, independiente del resultado. El resultado, por supuesto que hay que mirarlo también. Son reflejos de cómo se hicieron las cosas, pero no es todo. A veces implicó una cosa muy ínfima o chica, pero implicó un gran esfuerzo. Y sobre todo en temas evangelísticos, donde quizá uno espera resultados inmediatos en términos de ganancia de almas o de nuevos miembros que entren a la iglesia. Pero no depende exclusivamente incluso ni de la estrategia, que por más buena que haya sido, incluso no depende directamente de Dios. Porque la decisión final y última de aceptar lo que Dios tiene es de la otra persona. Y puede que se niegue y no acepte a Jesús. Y no por eso el trabajo fue en vano. O sea, había que hacerlo. Y en eso ya está el éxito de la iglesia. Yo creo que el fracaso, y de hecho hay una escritora muy importante que es Elena de White, que dice que aquellos que trabajamos para Dios no conocemos el fracaso porque trabajamos para uno que no conoce el fracaso. Por lo tanto, ya hicimos algo, trabajamos por esa persona, hay un éxito. Y es allí donde tenemos que nosotros... Hay una ganancia. Exacto, hay un texto que está en el libro de San Mateo,
el versículo 41, hablando de la humanidad en términos del trabajo que presentamos al Señor. San Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Lo buscó? ¿Lo encontró? Vamos a leer. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo debo entender que en la iglesia hay una buena disposición. Sí. La mayoría de la gente tiene buena disposición. Y de hecho, la mayoría trabaja voluntariamente, como lo hemos mencionado. Pero pasa, Mildred, que a veces está el espíritu dispuesto, pero la carne es débil. Pero la carne es débil, sí. Yo creo que tenemos que llevar estas cosas que hemos señalado y que hemos estudiado, ¿no es cierto?, a nuestra iglesia local y a nuestro trabajo propio. Debemos estar constantemente revisando cómo estamos haciendo las cosas. No para achacarnos, no como para criticarnos, sino para mejorar, para darnos cuenta de aquellas cosas que podríamos hacer mejor. Y lo que tú leíste es una clave. La verdad que velando y orando es una de las estrategias, es una de las métodos que nos va a permitir tener mejores resultados, tanto resultados como proceso. El Señor nos insta, ¿no es cierto?, a estar constantemente en oración, pedir, ¿no es cierto?, que nos vaya bien en cierta campaña, en nuestro trabajo misionero, como también que nos ayude a evaluar el trabajo con la prudencia que requiere, pero con autocrítica, en el espíritu y con amor, como mencionabas tú, y poder, ¿no es cierto?, tanto para uno como a otro miembro, otra persona, mejorar aquellas cosas débiles que el Señor quiere que nos vaya bien. Y ¿sabes? Yo lo entiendo en el sentido de la parábola de los talentos. Sí. Cuando el amo le entrega una cantidad de talento a cada uno de sus siervos, luego vuelve a evaluar cómo estuvo. ¿Cómo le fue? Y salió el que fue y lo escondió y le dijo mal siervo. Claro. Porque claro, no lo perdió, lo tenía, el talento que se le había entregado lo tenía, pero no lo desarrolló. No lo desarrolló, no produjo más. Ahora, es necesario entonces evaluar la iglesia, el crecimiento de esta. Incluso hay instrucciones claras, por ejemplo, lo que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6 y 7. Busque usted en su Biblia allí, capítulo 14, versículos 6 y 7, donde habla acerca de los alcances que tiene el Evangelio. Solamente leamos estos textos. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Habla de una función de juicio, ¿cierto?, que claramente es evaluación, pero en el primer versículo que hemos leído, el versículo 6, habla en relación al alcance que tiene ese evangelio. Exactamente. Entonces, esos dos versículos nos muestran primero que hay una orden, que en el fondo lo que tú mencionaste al inicio de nuestra conversación es la misión. Predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo. Exacto. Entonces, tenemos que evaluar ¿cómo lo estamos haciendo? Sí, es de perogrullo. Yo creo que no nos falta, pero es necesario. Porque cuando venga el Señor, dice que Él juzgará, evaluará. Exacto. ¿Cómo estuvo tu trabajo? Alcanzamos, ¿no? Señor me dice que llegamos solamente a América del Sur, con eso estamos, ¿no? Yo creo que es mucho más que eso. En ese sentido, ¿cómo lo puede hacer una iglesia local? No va a evaluar nación, tribu y lengua, pueblo. No. Pero ¿cuál es el contexto para la iglesia local del trabajo misionero? Yo creo que en ese sentido estamos bien organizados y hay instancias para poder desempeñar el trabajo de buena forma. Tenemos, ¿no es cierto?, una área geográfica, estamos divididos en que podemos hacer el trabajo con cierto orden y de esa forma también evaluar después si es que lo estamos desarrollando, estamos llegando a aquellas personas que cumplen, ¿no es cierto?, nuestra área geográfica, porque, a ver, nosotros leemos eso y tenemos claro que quizás en Sudáfrica o en otro continente falta personas pero a veces nuestros vecinos está al lado, no está en Sudáfrica, está harto más cercano. No hemos llegado con el mensaje, con el Evangelio eterno a ese vecino o a alguien de nuestra familia.
a veces nos cuesta justamente con nuestra familia. Y eso implica que tenemos que evaluar cómo estamos haciendo el trabajo, tal como dices tú, tenemos una misión que hay que cumplir. Pero ¿Cómo lo estamos? Qué importante lo que tú analizas, porque hablamos de una iglesia local. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia local? Geográficamente, ¿cierto? A través de las siguientes estrategias. ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Hemos alcanzado toda la área geográfica o no? Eso podemos evaluar, ¿cierto? En el plano familiar o personal también. Sí. Yo puedo decir, de mi familia, ¿cuántos son los que no han aceptado a Jesucristo? Que no conocen de Él, no tienen a Jesús como su amigo. Yo puedo hacer mi lista. ¿Y por qué? ¿Por qué no han...? ¿Qué estrategia voy a utilizar para alcanzar a mis familiares? Puedo hacer una siguiente lista, mis amigos. La decisión finalmente es de ellos, pero a veces ocurre que no hemos hecho todas las cosas que han sido necesarias para poder alcanzarlo. Así que necesariamente nos exige que lo evaluemos, ese aspecto, que evaluemos cómo hemos hecho ese trabajo misionero con ellos. Ahora, si lo hemos hecho, si después de doblar nuestras rodillas, ¿no es cierto?, y ir con el mensaje, no hemos tenido el resultado que esperábamos, bueno, eso ya es la decisión personal, ¿no es cierto? Es lo que mencionábamos delante, ya la decisión es de cada persona. O quizás sea el momento de cambiar de estrategia. O quizás quedó la semilla y en otro momento germinará. Exacto. Ahora, eso es importante, haga usted una evaluación con su iglesia. ¿Están alcanzando los propósitos de Dios en la iglesia que usted está participando? Por otro lado, en lo personal, ¿está usted cumpliendo los propósitos de Dios en su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo? Yo creo que hay mucho que podemos hacer ahí. Pero si no pongo en un papel o no analizo, yo a lo mejor va a pasar toda la vida y yo a mi vecino no le dije nada de Dios. O a mi hermano, a mi pariente más cercano no le dije nada. Porque quizás no hice un alto y no hice una evaluación diciendo, ¿estoy cumpliendo con el propósito? Ahora, este texto nos dice a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Nosotros como canal aquí no pedimos ofrenda, pero las iglesias sí se entregan ofrenda. Para el trabajo misionero. Y para el trabajo misionero. Sí. O sea, porque es necesario. O sea, hay momentos en que yo no puedo cumplir con la misión mundial de la iglesia. O no tengo la instancia de ir al África, de ir a Japón a predicar, pero sí a través de mi ofrenda yo puedo ayudar para que alguien pueda predicar allá. Exactamente. Que también es parte sí, hay varias formas. Exacto. De ir y yo puedo hacer una misión. evaluación de cómo estoy siendo, qué tan generoso estoy siendo. Si estoy cumpliendo bien o mal con el Señor en torno a lo que Él me da. Exacto. Podemos también ver ese punto. Mateo 12:30, Mildred, hay una declaración ahí del Señor. A ver si lo podemos buscar rápidamente. Mateo 12:30, búsquelo también con nosotros en su Biblia. Dice allí lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay una evaluación que bastante fuerte de parte del Señor, pero con mucha claridad en torno a si estamos con Él o no en relación a su trabajo. Llegando al final de este programa, Mildred, ¿qué conclusión podríamos hacer? Hemos sacado muchas lecciones de acá, pero ¿cuál es el llamado que hacemos a nuestros amigos de Nuevo Tiempo? Mire, yo creo y les mencionaría a nuestros amigos en sus casas, perdámosle el miedo a evaluarnos y a evaluar el trabajo en nuestra iglesia. El Señor nos pide que nos examinemos, el Señor nos pide que le temamos, ¿no es cierto? Y finalmente en estos versículos que hemos leído en Apocalipsis 14, así como Salomón termina Eclesiastés, temed a Dios, ¿ya? Y guarda sus mandamientos, y ese es el fin, ¿no es cierto? Nos invita a que estemos con Él en oración, velando, temiendo por Él, y de esa forma también evaluemos nuestro trabajo, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo misionero, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, para poder mejorar aquellos aspectos necesarios. Sí, pero de todas maneras es necesario hacerlo.
queda la invitación, que le perdamos el miedo, ¿no es cierto?, a evaluar y veamos cómo estamos haciendo las cosas y el Señor nos ayudará a hacerlas cada vez mejor. Queremos agradecer a Mildred por haber estado con nosotros durante este programa. Muchas gracias. Ha sido muy atingente los comentarios. Sin duda nos vamos a ver más adelante en otro programa de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias. Saludos a la familia, también a la iglesia de Ñuñoa a través de ti. Llevaré tu saludo. Agradecerle a ustedes por la preferencia. Sin duda que es siempre importante estudiar la Sagrada Escritura. Le invitamos para que siga en compañía de Nuevo Tiempo, siga en compañía del Canal de la Esperanza. Que el Señor les bendiga.